A ver, hoy y hace unos aproximadamente, no sé, 10 años podemos decir que se habla Ujú. muchísimo del autismo y que se ha Sí, incorporado dentro del espectro autista a muchos otros trastornos que tienen los chicos hoy, que a mí siempre me ujú, llama la atención porque antes a lo mejor existiría, supongo, pero antes a lo mejor la maestra estaba sentada en su escritorio y a todos los chicos con problemas de aprendizaje, con algún tipo de trastorno que veían que no podían continuar con toda la clase, se sentaban con la sí, seño y la seño les daba su tiempo con mucho amor para poder encajarlos en el sistema, ¿no? De alguna manera en este sistema que tienen que entender todos en el mismo tiempo. sí. Vemos de un tiempo a esta parte que con el inicio de la psicopedagogía en los colegios y este equipo terapéutico que tienen los colegios, eso se terminó y pasa a tomar un punto importante la psicopedagoga para a lo mejor Ujú. de alguna manera etiquetar, entre comillas, a los chicos que no siguen ese curso, ¿no? De El mismo aprendizaje. GPS me gusta decirle a mí ¿Cuál? también, ¿El ¿no? mismo GPS sería? Ujú. Ok, bueno, A mí me gusta hablar de esto de que tiene que ver con la orientación, ¿no? perfecto. No todos tenemos el mismo mapa, Sí, sí, ¿no? Hablamos de neurodiversidad desde este lugar, algo que comentaste recién que sí, tenía o hace referencia a las etiquetas. claro, Hace un par de años, en una entrevista que le hice a alguien que tenía un diagnóstico de autismo, yo le pregunto esto, ¿no? ¿Qué siente ella? Es una mujer. ¿Qué sintió ella cuando recibió el diagnóstico? Y su respuesta fue que para ella no fue una etiqueta, que son respuestas, ¿no? Cuando Ujú. uno va en búsqueda y que tiene que ver con esta búsqueda de me doy cuenta de que no aprendo igual, me doy cuenta de que mi hijo, mi hija, mi hija no aprende de la misma manera, lo que intentamos hacer es orientar las respuestas, que no tiene que ver con normalizar, que no tiene que ver claro. con ingresar dentro del mundo de lo que es neurotípico, tiene que ver con poder adaptar el contexto a lo que necesita esa persona Sí. para aprender o ¿Por para qué? incorporar determinados Claro. aprendizajes. Lo que siempre me causó como pregunta es por qué Ujú, desde, por ejemplo, el ámbito escolar a esos chicos que tal vez son neurodivergentes, que tienen algún trastorno de autismo por diferentes cuestiones, que tienen ujú, algún tipo de fobias también provocadas inclusive por su vida emocional y demás, siempre es como que se los corre a un costado, tal vez a ver, con buenas intenciones, pero ya tienen que iniciar un tratamiento o bueno, incorporar ya en la primera infancia una vida distinta al resto, ¿no? Porque no, justamente tienen, como vos decís, otro GPS. sí, mira, estuve en algún momento trabajando en colegios y una de las miradas de las docentes en general es, no nos preparan para esto, ¿no? No les preparan para eh, trabajar desde un lugar diferente a la norma. Y cuando tenés una docente para un montón de infantes, es bastante complicado. Creo que, no digo en todos, hay muchísimas cosas que necesitan ser mejoradas, que Sí, deberían ser mejoradas. Acá en Argentina existen muchas leyes que por suerte regulan. Hay muchos mapadres detrás también intentando hacer válidas estas leyes, ¿no? Sobre todo en esto que llamamos trastornos del neurodesarrollo que a veces claro. son tan complejos. Ujú. Y qué pasa con un chico cuando se lo diagnostica, ¿no? Con autismo o TDAH. ¿Están dentro del mismo espectro? ¿Hay diferentes grados de autismo? ¿Cómo una mamá se da cuenta, ¿no? Que es diferente, que a lo mejor es muy inquieto, que no es a lo mejor su carácter solamente. Bien, estamos hablando igual de condiciones un poco diferentes. El autismo es un espectro. La mejor explicación que escuché hace mucho, no recuerdo de quién es la autora, es como espectro nos podemos imaginar que es una biblioteca que tiene 10 estantes. Cada estante tiene 10 libros, ¿sí? A algunas personas les faltan estantes enteros, a otras le faltan libros, a otras le faltan algunas letras, y a algunas le faltan apenas cuestiones que están relacionadas con la puntuación. Ujú. La mejor manera de conocer, ¿no? Si el infante está o no dentro del espectro, en este caso
del autismo es hacer las evaluaciones pertinentes, es estar con un equipo que pueda evaluarlo no solamente desde la mirada que se puede dar desde la docencia o incluso en casa, sino que tenga formaciones en neuropsicología, ¿no? Incluir neurólogos y también todo lo que tiene que ver con entrevistas médicas. Es muy importante el diagnóstico diferencial. A veces algunos diagnósticos pueden parecer autismo y no necesariamente son autismo. Entonces, recurrir principalmente a personas que tengan referencias y no a Google o a estas cuestiones que están más relacionadas a TikTok. En el caso del TDAH, que también está dentro de lo que es la neurodivergencia y que tiene que ver con una condición del neurodesarrollo, se presenta de otra manera, que esto sí puede ser un poco más complejo a la hora de diagnosticar, principalmente en infancia, sobre todo ahora que tenemos estas cuestiones atencionales que se han reducido tanto, ¿no?, a partir de los juegos y las redes sociales, pero que tienen que ver con un cerebro que funciona diferente a nivel de atención, impulso, motivación y también emoción. Bien, doctora. El DSM habla, ¿no?, de cuestiones por ahí un poquito más categoriales, ¿no?, que tienen que ver con diferentes niveles. Nosotros intentamos tener una mirada un poco más neuroafirmativa, que no patologice. Claro. No ir a la patología, no ir a esta cuestión de la etiqueta y a reducir a las personas a un diagnóstico o a sintomatología, sino poder incorporar esto que te decía recién, ¿no?, perspectiva de género, una cuestión de salud integral y también tener en cuenta la diversidad neurológica. Doctora, acá Gustavo la saluda. Quería hacerle otra consulta. Bueno, por supuesto, imagino que no tiene que ver con el autismo, pero hoy también está de pronto la etiqueta o los casos de dislexia. También, ¿qué pasa con eso? ¿No? Digo, es como que uno empieza a poner en la mesa esto que me está pasando y tiene como este diagnóstico o ¿por dónde viene eso? A ver si entiendo. Vos me estás consultando en la falta de conocimiento con respecto por ahí a los ámbitos académicos. No, como que de pronto hoy hay un montón de gente que dice, che, vos sabés que me parece que sufro de dislexia, o tengo dislexia, como que tal vez también eso estaba como, no sé si tapado, o uno veía ciertos casos, decía, no, vos sabés que confundo tal cosa, tal otra, y hoy todo eso también tiene un nombre, ¿no? Sí, hay muchísimo enmascaramiento, ¿no? Esto lo vemos también, bueno, yo que les decía recién, por ahí tengo más una participación muchísimo más amplia en todo lo que tiene que ver con mujeres. Hay muchísimo enmascaramiento, uno va a querer siempre pertenecer y estar dentro de la media. Hay muchísima también, no lo digo en todos lados, pero he visibilizado personas que tienen, o alumnos que tienen dificultades en cuanto a la lectura, y hay docentes que todavía creen o considera que si lo hace leer en voz alta frente a todos sus compañeros, eso va a poder superarse, ¿no? Con esta quizás buena intención de querer que otra persona supere determinada situación, que no tiene que ver con las ganas de, o el hacerlo mejor frente a, tiene que ver con criterios diagnósticos, ¿no? Y el enmascaramiento aparece muchísimo, y si nosotros no podemos o no sabemos cómo visibilizarlo o a dónde recurrir o qué tipo de entrevistas clínicas, escalas o pruebas diagnósticas necesitamos, corremos el riesgo de seguir revictimizando por ahí infancias que no la están pasando bien y no nos damos cuenta, claro, ¿no? Y pensamos o catalogamos desde un lugar por ahí que tiene que ver con los mitos, ¿no? En el caso de TDAH pensamos que son personas vagas, ¿no? O nos vamos a esta cuestión de, bueno, todos tenemos un poco. En el caso de la dislexia es porque no le ponen las suficientes ganas. Yo no me dedico a esto porque de repente vi o tuve ganas. Yo me dedico a esto porque soy neurodivergente, porque tengo algo que es muy parecido a la dislexia, pero con números, que se llama discalculia. Yo rendí 22 veces estadística. Wow. Sin saber que tenía esta condición, que es un trastorno del aprendizaje. A mí me hubiese servido muchísimo que de las 3 psicólogas que vi, una sola me hubiese sugerido que podría tener esta condición. Yo me entero después de que me recibo, que de hecho fue una de las últimas materias que vi,
Y el día que la di, que la probé con 4 aparte, dije, yo ese día ya me sentí psicóloga. En el medio de eso tuve que luchar con un montón de cosas que tenían que ver, desde cuestiones que no tienen nada que ver, con todos mis respetos al psicoanálisis, que tenían que ver con, no sé, madre, crianza, etcétera, a cuestionarme si yo realmente había elegido la carrera que quería hacer y de repente mi inconsciente no me estaba diciendo que... Con el tiempo uno se va dando cuenta, y cuando aprendes y cuando te pones a investigar sobre esto, que no era una condición que la tenía solo yo, sino que se había repetido generación tras generación. Y hablando con una de mis tías, que casualmente es disléxica, que es justo lo que traes vos, Gustavo, ella me decía que cuando yo era chica, estamos hablando de generaciones muy diferentes, su docente la golpeaba con la regla y le decía, usted es estúpida. No. Entonces, más allá de las etiquetas y más allá de los diagnósticos, hay que tener mucho cuidado también en cómo vamos creando y generando el autoconcepto en estas infancias que podrían tener dificultades y que quizás nosotros como padres no lo podemos discriminar o diferenciar y nos vamos a situaciones que tienen más que ver con esto de la emoción, de tener ganas, ¿no? Como de no a cuestiones que pueden tener que ver con fallas atencionales, trastornos del neurodesarrollo o del aprendizaje. Carolina, a mí siempre me gustó saber, por una cuestión personal también, distinguir entre lo que es psicopedagógico y lo que es psicológico, porque muchas veces a los chicos les dicen en el colegio, porque ahí es donde se encuentran, ¿no? Todas estas cosas mayormente. Entonces, muchas veces por algunos temas que son problemas personales o situaciones límites que han pasado los chicos, como pérdidas, muertes o separaciones y demás, eso le afecta directamente al aprendizaje, pero no desde el aprendizaje en sí mismo, sino desde lo psicológico, ¿no? Entonces eso también impacta en el aprendizaje. Como una especie de huevo y la gallina, ¿no? A veces marea un poco, no sé, por lo menos como padres o como, no sé, entorno. Es muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque uno no evalúa. Yo en mi trabajo y sobre todo con adultos hago evaluaciones integrales, ¿no? No podemos evaluar a la persona fuera del contexto, ¿no? Y en infancias esto es muchísimo más importante. Esto que vos me decís lo voy a discriminar como un ejemplo. Y es en realidad una consultante que llega a través de una colega que tiene dudas con respecto al diagnóstico. La chica tenía un diagnóstico de autismo. Sabemos que hay muchísimos sesgos en cuanto a lo que es la evaluación integral en el autismo, principalmente en mujeres, y lo mucho que ha sido enmascarada. La situación es que después de hacer muchísimas evaluaciones, de hacer interconsultas, ¿no? Y de hacer todo de una manera súper integral, no era una persona que estuviese dentro del autismo, y cuando nos pusimos a indagar un poco más, el diagnóstico había sido dado a partir de 2 escalas que se pueden tomar tranquilamente, lo podés tomar vos por internet. Eso no es una evaluación tampoco. Lo que sí pasaba con esta persona en particular era que había sido criada en el campo, en una situación de violencia extrema. De hecho, habían podido escaparse con su mamá de la situación de violencia de su progenitor. Y estas situaciones que tenían que ver con una violencia extrema, con estar fuera de todo lo que tiene que ver con su red, de no poder participar absolutamente nada, de no poder interactuar con sus compañeros, no solamente había gestionado en ella, ella había adquirido una historia de aprendizaje que no le había permitido y no sabía cómo por ahí integrarse en determinados contextos, sino que también en ese momento estaba muy preocupada por sobrevivir. Claro. ¿Ves? Este tipo de cuestiones que tienen que ver con el contexto, que van más allá quizás de el diagnóstico en cuanto a lo que es tomar una escala y hacer un diagnóstico cuantitativo, es muy importante. Si un chico está atravesando una situación de duelo, si vive en un contexto de violencia, si no tiene para comer, ¿no? Si tiene una situación de agresión sexual, que es por ahí la otra población con la que trabajo y que también evalúo, ahora ya no tanto, pero en su momento sí, es muy difícil que pueda concentrarse
¿no? En aprender cuestiones relacionadas a la matemática. Y ahí ya nos vamos a otro universo. Por eso los diagnósticos tienen que ser integrales, tienen que tener una mirada integral, tienen que tener, o deberían tener, perspectiva de género, ¿no? Esto lo digo desde la humildad, ¿no? Con lo que intento hacer mi trabajo, pero también como una persona, más allá de los títulos que puedo llegar a tener, que atravesó por diferentes instancias y que no tuvo ni un solo profesional que le diera esta sugerencia. Y no vamos a ir allá a las enfermedades concomitantes en mujeres en la adultez, porque me parece que nos extendemos un montón. Sí, pero sería eso que para... vos decís tiene mucho sentido. Doctora, yo, perdón, que nos queda poquito, pero no quiero dejar afuera... Soy licenciada. Licenciada. Bueno. Doctora dentro de poco, pero todavía... Vamos, lo estamos augurando. Mm. Yo le quiero preguntar específicamente cuál es su mirada con respecto a la educación en el trato con los chicos, en las consideraciones y si verdaderamente usted considera que es necesario trabajar y rever la educación completamente. Absolutamente. Absolutamente. Esto lo digo desde el labor que le tengo a la docencia y también a los docentes, ¿no? Tengo una hija, así que quiero hablar desde un lugar con muchísimo respeto. Nosotros estamos actualmente en un sistema en el cual las infancias no tienen ni siquiera que esperar para cambiar, no sé, una serie o un dibujito. Antes, señora grande ya, yo tenía que esperar a la mañana, que me acuerdo que daban Godzilla, y al otro día me sentaba, ¿no? Había una cuestión no había una cuestión de respuesta inmediata a todo lo que yo quería o necesitaba. Ahora ni siquiera tienen que ir a Netflix, tienen TikTok o tienen otras referencias que le dan respuestas muchísimo más automáticas, y nosotros seguimos teniendo espacios educativos en donde le piden a un chico desde una manera que no es dinámica que preste atención durante 2 horas. Tal cual. Y aparecen un montón de conductas que son absolutamente disruptivas porque la enseñanza se sigue quedando en ese lugar. Sí. Yo creo sí que hay instituciones que tienen enfoques mucho más integrativos actualmente o que están buscando conocer muchísimo más sobre el tema y están teniendo ámbitos, ¿no? Psicopedagógicos que están mucho más integrados. Pero yo me he encontrado en una situación en la cual no me acuerdo si era psicóloga o psicopedagoga, a partir de que una niña que tenía 4 años, que todavía no tenía integrada, ¿no?, la motricidad fina o que por ahí no dibujaba lo suficientemente bien, hizo separada una cabeza de un cuerpo. Entonces la sugerencia de ella en ese momento fue que tenía que ocuparse de esa niña y de observar su desarrollo porque podría a la larga desarrollar una psicosis, lo cual es una locura. Sí. Bueno, a eso ahí, Carolina, es como, la verdad que es un tema para hablar, es súper interesante hablar con vos, porque es maravilloso lo que estás diciendo, porque no es criticar, es visibilizar cosas que hay errores. Y todavía por eso digo, y muy grandes porque cuando yo hablé de etiquetar, justamente hablaba de esto, que muchas veces por diferentes cuestiones ambientales una criatura puede manifestar ciertas cuestiones que no tienen que ver directamente con un trastorno, que hay que nuclear a la psicopedagoga con la psicóloga, y muchas veces en los colegios faltan ambas. O sea, generalmente hay psicopedagoga y no hay psicología. La psicóloga está a lo mejor en secundaria y se necesita más en la primera infancia porque es donde se generan todos estos traumas cuando los chicos no están bien ambientados. Entonces, después cuando los padres van y se ocupan de esa criatura, les tiran con cosas que realmente los ponen a un costado directamente, sinceramente los etiquetan. Es la realidad. Sí. Es la realidad. Yo lo he vivido, por eso yo también lo comento. Disculpen que sea autorreferencial, pero es que la autorreferencia, Guadalupe, ¿verdad? Damiana en mi caso. Sí, Damiana. La autorreferencia, Damiana, es lo que nos convierte y nos deja del lado de la humanidad compartida, ¿no? Claro. Que tiene que ver con esto de, esto que me pasa a mí puede ser que también te pase a vos. Y dejamos de ponernos en esta cuestión de enmascarar, porque son cosas que nos pasan a nivel sociedad, que nos pasan a todos, y ponerlas sobre la mesa es re importante. Y yo esto lo descubrí hace 2 años. A mí, como psicóloga, me daba muchísima vergüenza decir que tengo un diagnóstico,
¿no? Que tengo discalculia, que rendí 22 veces estadística, y no me llena de orgullo, la verdad, decirlo ahora, porque te pone también en la vereda de ver un montón de cosas que no supe ver en ese momento, pero es importante compartirlo. Pero lo ha Uno superado, igual claro. tiene que encontrar la red, ¿no? Vas a encontrar Sí. de todo, la hipercrítica, y si sos mamá, y cómo no te diste sí. cuenta, y qué sé yo, Muchas y cosas. todo eso que también está ahí dando vueltas, pero ponerlo sobre la mesa y escuchar aquellas voces que pueden compartir con nosotros y que se sienten identificadas también es válido, súper ¿no? importante, y te agradezco que lo traigas acá. Ay, Yo bueno, insisto Carolina. siempre, no solamente por ahí cuando soy docente, o cuando trabajo como docente, o cuando me hacen este tipo de consultas, ustedes crean en eso que les pasa, ustedes crean en esos que ven, ustedes busquen referencias. Hay muchísimas cosas que están detrás de los diagnósticos y de los malos diagnósticos que tienen que ser tenidas en cuenta. Y si realmente sienten que están en un espacio que en vez de abrir caminos que tienen que ver con identificar qué es lo que necesita o qué es lo que le pasa, lo etiquetan y lo dejan en un rincón o la dejan en un rincón, hay que moverse de ese lugar. A veces hacer algunos pequeños cambios también generan grandes cambios a la larga. Carolina, porque las etiquetas en las infancias generan muchas Sí, no, adultos. Exactamente, y mismo en la misma infancia. Es un tema para hablar porque hay mucha gente que le vendría muy bien escuchar esto bastante seguido, porque los padres necesitan contención también. Así que te agradecemos mucho, Carolina, un gusto conocerte, y realmente nos gustaría, seguramente, gracias, y seguramente Nacho va a volver a llamarte para continuar con este tema, que es muy importante, porque son temas que hay que hablarlos y todavía están muy verdes, así que hay que conocerlos mejor y más de cerca, ¿eh? A mí me parece precioso que ustedes traigan estos temas acá a la radio, y la verdad que les agradezco muchísimo la participación. Se me fueron las nervios. Ay, muy bien, gracias, Carolina. Gracias. Un abrazo gigante, hasta la próxima. Otra para ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Carolina Fernández Díaz, psicóloga neurodivergente, investigadora con amplia formación y experiencia en neuropsicología, hablándonos un poco de los diferentes trastornos que hay en la primera infancia.